Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y es que ya llegó, y es que ya está acá. Llegó la versión 2 del blog del nuevo sistema de baterías que estábamos esperando. La verdad que este blog para mí, el primero al menos, tuvo bastantes adelantos de lo que podría ser un parche histórico en pues el juego, porque tenía al alcance muchísimas cosas. Una de ellas era el famoso bonus del inventario, pues porque eso es algo que a la mayoría, por no decir todos, nos aqueja. Bueno, no todos, no, pero algunos, la mayoría. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de eso, pero antes hacemos el respectivo cherry. Como sabrán, el mini evento ya está disponible con el 35% de descuento. Para lo cual yo te invitaría a que si quieres hacerlo, utilices Ethereum. 35% de descuento, ¿vale? Y si quieres apoyarme, puedes llenar el form, ¿vale? Súper sencillo. Tu link de perfil, eliges mi nombre aquí. Muchas gracias por eso. El tema del hash, cuánto has depositado en Ethereum y pues tu wallet de TRC20. ¿Por qué mi wallet, Piero? Porque recuerda que hay un sorteo, que las personas que depositen $50 o más van a entrar en un sorteo de ganar un cashback de 10%. Es decir, si depositas $50, te puedes llevar un 10% de eso, ¿vale? De retorno, ¿ok? Así que eso está muy chévere, ¿vale? Otra cosita es de que han cambiado la fecha. Va a ser del 21 al 23, ya no al 26, 21 al 23, ¿ok? Por favor. Bueno, eso sería todo y vamos con esto, ¿vale? Primero que nada, dice, bueno, ok, es una historia larga, pero vamos a comenzar. Hemos leído todo su feedback y pues vamos a mostrarles una versión mejorada de lo que les habíamos mostrado hace un momento. Así que pues nos vamos a pasar en sus comentarios. Por favor, revisen el blog anterior para ver qué había pasado. Recapitulando rápido, en el blog anterior nos habían dicho que eran 5 baterías. Sin embargo, de las primeras 3 de estas eran gratuitas y eran las que iban a estar dedicadas al poder bruto. La batería número 4 iba a ser el bonus y la batería número 5 iban a ser otros bonus extra, por así decirlo, como puntos en mini evento y task, ¿ok? No se mencionó el bonus alimentario. Sin embargo, yo tuve una conversación pues con ellos como con una sugerencia, así que vamos a ver si lo han implementado, ¿no? Con el tema de, bueno, con las personas que se puede hablar, pues, ¿no? Vamos a ver, porque yo consideraba, y no solo eso, sino que muchas personas consideraban de que sí se podía, pues, mejorar el tema del bonus con este sistema. Dice: Free Power is back. Regresó el poder gratuito. Eso es todo, amigos. A ver, solo bromeo. Ok, vamos a leerlo, ok. Pero solo quería llamar tu atención. Ok, dice que los primeros puntos de la actualización, ok. Dice que va a haber una recarga manual gratuita en las celdas básicas, ok. La penalidad de las celdas vacías está apagada. Es decir, si tú tienes estas dos celdas, no vas a perder ningún tipo de poder. Así que, al menos, o mejor dicho, al menos si tú tienes una de las celdas, ¿ok? Recordemos que si tú tienes todas apagadas, pues F, ¿no? Ya tampoco no seas malo, pues. Para las baterías vas a tener, pues, mini eventos, aparte minijuegos y aparte Task World bonus. ¿Qué significa? Que para las siguientes baterías vas a recibir un bonus de mini evento, obviamente puede ser el multiplicador, vas a recibir más puntos en los minijuegos y vas a recibir más bonus en las tasks. Lo de las tasks yo lo saco de frente porque al menos yo, sabiendo que la mayoría de ustedes no puede hacerlo, al menos por esas personas, yo sé que algunos pueden hacer encuestas pero la mayoría no, pues eso lo descarto. El tema de los minijuegos, la mayoría juega los juegos gratuitos por día y el resto pues el mini evento sí, eso sí nos encanta, ok, eso sí nos encanta. Bonus Power es absolutamente todo. Ok. ¡Uy! Esto es muy importante porque, wow, creo que hace años no se había hablado oficialmente de esto. La última vez que se habló, dijeron que lo iban a remover y nada más, pero ahora cambia. Vamos a ver. Se nota mi hype, creo. Dice: el bonus power de absolutamente todo, pues incluido el bonus alimentario, demandará baterías. ¡Ay! Y es que sí. Una de las cosas que se propuso, particularmente desde la comunidad, era que el bonus alimentario tenga una cabida en la celda 4 o en la celda 5, sobre todo en la celda 5, ¿no? Pero vamos a ver si lo van a implementar, pero bueno, dice que sí. A ver, la autorrecarga es pues un bonus extra, como que es gratuita, mientras que tenga las baterías. Ok.
Ok. Conseguimos lo mejor del sistema anterior, como por ejemplo recompensas adicionales de vender baterías en el marketplace y pues mejor inicio para los nuevos jugadores. Ok, sí, eso se comprende, obviamente para las personas que recién comienzan, pues y que tuvieran que utilizar la batería con la sala muy pequeña, pues no. Entonces, ok, vale, así que una persona si ahora ya sea que quiera minar cripto o RT va a poder hacerlo y aún así vende la batería. Y estamos quitando la obligación de visitar el juego diariamente para mantener tus mineros produciendo poder. Y obviamente obligar a los jugadores de comprar baterías para tener al menos algún poder. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y es que ahora hasta el momento está picante, ¿ah? ¿Por qué? ¿Saben por qué les digo eso? Porque esto había traído mucho hate al juego. Aunque a pesar que yo lo justificaba, pero dicen que lo van a quitar, ¿ok? Así que esto es un fanservice, ¿vale? Chévere. En la opinión anterior que nos dieron, es bastante importante para nosotros, pues, hacer que vean ustedes que realmente escuchamos sus opiniones y las tomamos en consideración. Así que hay algunas estadísticas de la encuesta pasada. Previous poll es encuesta, no previous polla, ¿ok? No pienses en polla, Alejo, te estoy viendo, ¿ok? De la encuesta pasada y vamos a ver los cambios, ¿ok? Por favor, evalúa el nuevo sistema de electricidad comparado con el anterior, ¿ok? Dice que es un poquito mejor, pero bueno, la mayoría dice que es mucho mejor, ¿ok? La mayoría se muestra en que está un poquito mejor y que es bastante mejor que la versión actual, ¿ok? ¿Cómo consideran que los extra bonus van a... Mejor dicho, ¿cómo consideran que el bonus extra de la quinta celda va a afectar en el juego? ¿De manera positiva o negativa? Positiva. Y es correcto, está súper bien planteado y podría mejorarse incluso. Así que vamos a ver cómo lo ponen, ¿no? Una de las respuestas más populares es ¿qué bonus debería ser agregado? O sea, progresión, evento de progresión y Task Force Multiplier. ¿Ok? Una de las respuestas más populares era de que añadan esto, vale. No estoy muy seguro si de lo de la task, pero bueno, ok. Como sabrán, el gran spoiler que hicimos arriba, van a obtener todo en uno, ok. Hasta incluso minijuegos, multiplicador de minijuegos que afecta a tu poder de minado actual. Uy, uy, uy. Esto es interesante. Vamos a ver cómo lo plantean. Una vista detallada del concepto. Estamos viendo un balance perfecto entre las características gratis y de pago. Así que ahora vas a tener celdas gratis para recargar y versiones aumentadas o mejoradas. Upgrade, ¿ok? Versión de recarga. Lo tienes que hacer todos los días. O al menos una vez cada 3 días. La penalidad donde tú estabas, de que tú antes perdías 20% del poder por día, ya no funciona, ¿ok? Ah, mira, ya no van a salir 5 celdas, sino van a haber 3. Y estas 3 son gratuitas y puedes recargar todos los días o hasta 3 días, pero obviamente no es como antes. O sea, no puedes esperar que esto baje a 0, porque si baja a 0 pierdes todo tu poder, ¿ok? Vale, hasta el momento claro. Ves 3 celdas y si le das al botón recargar, se carga automáticamente como era antes y no hay penalidad por perder celdas. O sea, no pierdes estas 2 celdas. O sea, no te pierdes poder por estas 2 celdas, ¿ok? Así que lo tienes que hacer una vez cada 3 días. Perfecto. Para los jugadores gratis, perfecto. No hay nada mejor, ¿ok? Ahora, date cuenta, por favor, que no hay manera de auto recargar las baterías gratuitas, ¿ok? Vale. Ok, ya también sería mucho, pero no sean pendejos. Pero también, pero yo soy una persona free y quiero ganar dinero, pero no me gusta depositar. A mí me gusta retirar mi 0,0001 Bitcoin cada 10 días y quiero... No vas a tenerlo gratuito, Samuel, digo, hermano, que no vas a tenerlo gratuito. Entonces, puntual, ¿vale? Las versiones de mejoras, porque te sale un botón de upgrade, van a ser un poco más diferentes. Dice, ahora cuando tú le des clic al botón de upgrade o de mejora, vas a ver un pop-up, o sea, una ventana emergente que te va a... mira, justo como la que ves cuando compras un pase de temporada y tú vas a elegir entre multiplicador o uno extra, ¿ok? Mira. A ver, ¿qué tenemos aquí?
Activation Core por 24 horas es gratuito. Multiplicador, una batería extra, N baterías. Basic Mining Power, esto es gratuito. Evento de progresión, multiplayer por 0,20. Ok. Acá con una batería así pues. Más 20% de task. Oye, es 20%, es bastante. Acá puedes con esto. Multiplayer de extra. O sea, en gratuito no se puede. From minigames, 100% de más no se puede. Y bonus mining power. Ah, mira. Uy, el bonus va a estar condicionado. ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, básicamente esta es la cuarta y esta es la quinta. O sea, con la cuarta, o no sé si me equivoco, ahorita lo vamos a ver. Con la cuarta serie tendrías todo esto, pero para tener el bonus es la quinta. Ok, vamos a ver si de repente me estoy equivocando. Quiero ver cómo lo plantean. Eso lo repito cada rato. En esta tabla puedes ver la lista de bonus que puedes conseguir por cada upgrade que tú tengas, ¿no? Pero recuerda que el poder básico de mineros, el poder bruto, es gratis. ¿Ok? El multiplayer upgrade te da progression event, te da de los mini eventos, task goal, y aparte te da boosteos, o sea, mejoras en esos juegos, en esos campos. Ok. Va a ser añadido al que tú tengas. O sea, si por ejemplo tienes 1.40 en el juego, cuando agregues el upgrade va a ser 1.60. Ok, va a ser un multiplicador bajo, se entiende, pero pues a nada. Ok, esto es 20% más RLT. Ah, ya es para que tú saques RLT. Bueno, para las personas que les salen encuestas, pues ahí lo tienen. Y minijuegos va a ser 100% más de poder, pero no afecta nada de los drops, ¿ok? Solo los minijuegos. El extra upgrade te da todos los multiplicadores. O sea, todos estos multiplicadores. Y aparte te da el bonus power de tus mineros, de tus racks, del inventario y de cualquier otra. Uy, uy, uy. Pero ¿saben qué es lo picante? Que acá dice N baterías. Así que esto está condicionado de repente a la cantidad de bonos que tengas. ¿Okay? Vamos a ver eso, pero dice N baterías. ¿Ok? O sea que no es de que sea 5, son N. O sea, N. Auto Recharge and Disabling. La auto recarga. ¿Ok? La auto recarga por cada upgrade es gratuita. O sea, se refieren a los upgrades. Ojo, upgrade. Pero mantener tus celdas básicas activadas. Ah, ok. Solo funciona cuando tienes al menos una celda cargada. Ok. Bueno, claro, tenía lógica, ¿no? Que esté activo esto y esto no. Ok, vale. La autorrecarga automáticamente se habilita cuando eliges el upgrade, al menos hasta que tengas suficientemente baterías. Y las celdas gratis estén cargadas, o hasta que las deshabilites manualmente. Una vez cada 24 horas deberías disablear el upgrade o cambiarlo a otro. Ok. Impacto esperado en el juego. De la manera en que lo vemos, esta actualización va a tener muchas consecuencias positivas. Sin ansiedad, la opción de pues semi-passive playing is back. O sea, los jugadores que no se meten todos los días en los juegos, pues ya está de vuelta. No tienes que meter todos los días, ¿vale? Y pues van a haber bastantes nuevos bonus que realmente no teníamos antes, como los multiplicadores, obviamente, ¿no? Una de las predicciones es que el precio bajará en las baterías, ¿no? O subirá. Drop dice bajará. Los jugadores activos pues pueden sacar el máximo profit de esta actualización y obviamente decidir si jugar o no jugar. ¿Ok? Y obviamente nosotros amamos a los jugadores activos, así que nosotros somos son la razón de la inspiración de hacer la experiencia pues variada y más interesante. Para los nuevos tendrán bastante tiempo para pues iniciar antes de tener que... Ah, mira, acá cambia el meta, pejuegón. Uy, uy, uy.
Dice, vas a tener bastante tiempo para prepararte, iniciarte, incluso antes que consigas tu primer bonus power y tengas la necesidad de una batería. Automáticamente el meta cambia. O sea, si se da como tal, el meta cambia. Por obvias razones, una persona que recién inicia va a tener que ir por el poder. ¿Ok? Aunque eso... Uy, pero eso también... uy, esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué conviene para una persona nueva? Que venda todas las baterías y que con eso crezca y haga mineros de poder bruto, o que haga mineros de bonus y pague las baterías, que bien o mal el bonus lo va a exponenciar después, o que haga mitad. Uy, no voy a dar mi respuesta ahora porque considero que lo tengo que pensar, pero la meta cambia, ¿ok? Uy, dice que puedes minar y guardar algunos tokens gratis por algún tiempo, y cuando tú decidas puedes tomar la ventaja extra, ¿no? Uy, dice que tu opinión es muy importante. Esta opinión es bastante importante, así que necesitamos oír todas sus voces. Por favor, no pienses que tu voto no va a cambiar nada. Es importante que voten, chicos, no pierden nada votando. Si todos piensan que esto está bien, pues quédense en silencio. Pero... o sea... la idea no es conseguir votos negativos, la idea es conseguir pues mejoras, ¿cierto? ¿Qué piensan que ustedes debería cambiar? Incluso una respuesta bastante random nos va a ayudar para mejorar. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver. La nueva versión, me gusta. Está mucho mejor que antes. Esto va... sí, esto va a afectar... esto va a ser un cambio positivo. ¿Qué me gustó más? No sé... quinta celda, creo. O si no, items, panel, bonus. A ver, ¿tienes algún pensamiento adicional? Doubt about how much batteries the last cell cost. Me da curiosidad cuánto va a valer esto, weón. Esto. Lo del extra, eso me da mucha curiosidad. Juego más de 2 años. Sí, obviamente me voy a quedar hasta que se vaya. Estoy en el top 100. Miren el profile. Uy, picante, picante. La verdad, chicos, les animo a que ustedes hagan la encuesta. ¿Qué piensan ustedes? Por favor, quiero saber en los comentarios qué opinan. Yo la verdad estoy con la cabeza boom volando. Me agrada mucho que hayan considerado bonos de elementario acá. La verdad que esto lo considero como un triunfo, porque eso va a cambiar mucho las cosas, va a cambiar mucho la economía y todo. Pero bueno, espero que tengan una excelente semana y vamos a ver qué tal, pues, ¿no? Avíseme cualquier cosa, ¿vale? Listo, nos vemos. Hasta la vista.